Así es, Carlita, llegamos con el segmento Recomendaciones Médicas y tenemos hoy una invitada ya de casa, nuestra pediatra hematóloga, doctora Irela Larios, que nos visita desde la ciudad de León. Bienvenida, doctora. Gracias, un gusto siempre estar aquí en Primera Hora. Doctora, y esta semana, Revista Primera Hora está conmemorando el 156 aniversario del natalicio de nuestro príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío, y es bastante interesante y es un orgullo nicaragüense que nos guste la poesía de nuestro príncipe, porque es reconocido a nivel mundial. Y dicen que Rubén Darío desde los 3 años de edad ya sabía leer, desde los 6 años devoraba libros que encontraba en su casa y ya a los 11 años publicó su primer poema. Así es. ¿Le gusta la poesía de él? Claro que sí, en especial una que cita: puede una gota de lodo sobre el diamante caer, puede también su fulgor oscurecer. Ese es un fragmento de su poema La Calumnia. A mí me encanta, ese es el que es toda su obra de Azul, que fue la principal obra de Rubén Darío, que es excelente, pero en específico y particular a mí me encanta La Calumnia, es excelente. Es que él tiene un sinnúmero de poemas muy bonitos. Recuerdo uno que desde la primaria nos ponían a analizar, que es Caupolicán, y fue publicado cuando él tenía 21 años, el 11 de noviembre de 1888. Así es. Y una estrofa dice: Caupolicán es algo formidable que vio la vieja raza, robusto tronco de árbol al hombro de un campeón, salvaje y aguerrido cuya fornida masa blandiera el brazo de Hércules o el brazo de Sansón. Excelente. Muy bonito, doctora, todo esto. Vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar un tema que quizás la población desconoce un poco, porque es la transfusión de sangre y componente sanguíneo. Sí, Generalmente las personas piensan de que solo se puede transfundir sangre total o paquete globular, pero existen componentes sanguíneos que nuestra experta nos va a explicar. Y para iniciar, doctora, me gustaría que les explicara a los amigos televidentes qué es un hemocomponente sanguíneo. es importante hacer diferencia entre hemocomponente y hemoderivados, porque a veces incluso en el gremio médico hay confusiones con los términos. El hemocomponente, como la palabra dice, son los componentes propios de la sangre: glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Y los hemoderivados son los derivados que están en el plasma. Es decir, son los elementos que circulan dentro del plasma. Por ejemplo, las globulinas, por ejemplo, las albúminas, las inmunoglobulinas, son parte del componente plasmático y que pueden usarse también en algunas ocasiones, en algunas situaciones ya específicas, pero se usan como hemoderivados. Y los hemocomponentes podemos citar paquete globular, el paquete plaquetario y el plasma fresco. Entonces hay que hacer siempre la diferencia entre hemocomponente y hemoderivados. Recordemos, pues, hemoderivados, los derivados del plasma. Una de las cosas que más comúnmente se transfunden, doctora, es el paquete globular. Me gustaría que les explicara a los televidentes cuáles son las indicaciones con respecto al valor de la hemoglobina para pensar en transfundir a un paciente, porque tenemos que tomar en cuenta tanto la clínica, el laboratorio. Hay algo que se llama síndrome anémico, entonces hay personas que no toleran una cifra de hemoglobina de 8, pero esto no significa que vamos a transfundir con 8 de hemoglobina. ¿Cuáles son esos criterios que hacen que el médico decida una transfusión de paquete globular? No toda anemia se transfunde, incluso pues pueden haber anemias crónicas que no necesitan transfusión. En pediatría somos muy específicos pues en eso. Según la OMS, pues lo que cita que el paciente cae en anemia cuando tiene menos de 2 desviaciones estándar, pero eso también va a depender del lugar donde esté el paciente, la altura del paciente, la edad del paciente, el sexo del paciente, y generalmente pues hay cortes. En este caso pues en pediatría se habla menos de 2 desviaciones estándar, que equivalen más o menos a menos de 11.2 gramos, es decir que el límite superior tiene que ser 11.2 gramos en niños menores de 2 años. Ya mayores de 2 años, ya la cifra es la del adulto, que tiene que ser de 12 a 14, incluso se habla hasta de 15 y 16 en el varón adulto. ¿Cuándo vamos a transfundir?
Aquí son criterios clínicos. Por ejemplo, si el paciente tiene 10 gramos de hemoglobina, pero está funcionalmente bien, no hay cambios hemodinámicos, su presión está bien, su frecuencia cardíaca está bien, pues nosotros lo que tenemos que hacer es investigar la anemia, por qué es la anemia, y importante, se transfunde de manera obligatoria si hay pérdidas hemáticas evidentes, porque como bien decía usted, doctor, al inicio, no toda anemia se va a transfundir. Tenemos que ver de dónde es el origen y también si tiene cambios hemodinámicos o cambios clínicos ese paciente que ameriten que lo llevemos a una transfusión. Hay pacientes que pueden tener 8 o 7 gramos de hemoglobina y están acostumbrados a esa oxigenación y no tienen cambios hemodinámicos. Sin embargo, hay otros pacientes que con esa misma cifra sí hacen cambios. Entonces ahí tendríamos que valorar el uso de paquete globular. En un programa anterior pues yo hablaba que lo que se está usando son los hemocomponentes ya separados, paquete globular, paquete plaquetario y plasma. Ya la sangre total, pues según las normas internacionales, pues está quedando un poquito en desuso. Aún en nuestro país pues las utilizamos y lo que se está utilizando es sangre reconstituida, pues en caso de síndrome de transfusiones masivas, que es cuando el paciente pierde más del 10% de su volemia y entonces hay que hacer una reposición de esa sangre perdida. Sin embargo, pues el paquete globular en estos casos, cuando ya hay cambios hemodinámicos en el paciente con evidencia de hemoglobinas menor de 8 o de 6, generalmente el paciente ya empieza a tener estos cambios, sí está indicado transfundirlo. Doctora, algo bien importante que la población debe conocer es la conservación de un paquete globular y cuánto tiempo dura ya preparado en refrigeración. Y una vez que se transfunde, cuánto tiende a aumentar la hemoglobina. Eso es importante porque incluso para nuestro personal de enfermería, el paquete globular en específico, ¿verdad?, tiene que estar, y los demás componentes también, ya está normatizado, tiene que estar entre 2 a 6 grados. Y el paquete globular puede durar de 30 hasta 42 días como máximo. Recordemos pues que eso también va a depender de los donadores, porque no solamente viene un solo donador y entonces la vida media de los eritrocitos cambia, porque hay gente que dona y tal vez ya tiene su vida más de 120 días, que es la vida media del glóbulo rojo a nivel del organismo. Entonces se tiene que tomar en cuenta todos esos detalles y ya refrigerado pues de 30 a 42 días como máximo en menos 6 o en 4 o 6 grados centígrados, que es lo ideal. Ahora, una vez que sale del banco de sangre a transfusión, yo también recalco, no puede estar más de 4 horas. Si el paquete lo podemos tener en un termito a 4 a 6 grados centígrados, por ejemplo, el paciente está con fiebre, no lo podemos transfundir porque está con fiebre, puede tener una sepsis y no lo podemos transfundir en ese momento, tenemos que bajarle la fiebre. El paquete puede estar ahí como un máximo de 4 horas. Si ya el paciente no lo logramos controlar y ya pasaron las 4 horas, ese paquete se tiene que desechar. En el contexto de la transfusión plaquetaria, doctora, que sabemos que es uno de los componentes sanguíneos también de máxima importancia porque son las encargadas de formar el coágulo. Cuando usted indica en un niño transfusión de plaquetas, ¿cuánto se le transfunde por kilo de peso? Y también cuánto dura la vigencia de las plaquetas ya preparadas. Eso es lo que estaba explicando, ¿verdad? Que también eso depende de la vida media de las plaquetas. En el caso de los glóbulos rojos, pues fisiológicamente, como decía, son 120 días, que viene siendo una media de 30 días a nivel ya de refrigeración. Igual las plaquetas tienen una vida media de 7 a 8 días, que más o menos ese es el tiempo de duración en refrigeración. Un dato muy importante, tanto el paquete plaquetario como el globular, no debemos, una vez que lo saquen del banco de sangre, no debemos calentarlo, ni ponerle almohaditas, ni colchitas, ni meterlos a microondas, porque eso hace que se hemolice el producto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es un tema bien amplio, doctora, bien interesante. Esperamos en un futuro programa culminar una serie de preguntas que habían.
Y queríamos saber sus números de contacto y dónde atiende. Sí, solo para terminar la última pregunta. Generalmente las plaquetas se transfunden por unidad, pueden ser de 4 unidades por cada 10 kilos de peso en el niño, igual el crioprecipitado, 2 unidades por cada 10 kilos de peso. Y bueno, pues me pueden contactar a mis teléfonos 8612-3292 o bien pues abocarse a Clínica Mendel aquí en Managua, que queda de los semáforos de Enel, 2 cuadras hacia el sur sobre la pista de Lunán, y en León pues me pueden contactar en Clínica La Solución, en el área de la terminal de buses donde fue el ahorro, 1,5 cuadras hacia el sur, y también en Clínica Betania. Estamos trabajando ahí también con excelente laboratorio clínico contiguo a Casa Pelas en el barrio Guadalupe en León también. Siempre es un honor tenerla acá, doctora, en la revista, en el segmento Recomendaciones Médicas. Amigos televidentes, continuamos con más de Primera Hora al otro lado de la...